Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este curso Express Gráficos para verte mejor. Las imágenes como herramienta para la enseñanza de las ciencias. Soy Mariana Corigliano, soy licenciada en Biología Molecular por la Universidad Nacional de San Luis, soy doctora en Biología Molecular y Biotecnología por la Universidad de San Martín y especialista en Educación en Ciencias Naturales por la Universidad de San Andrés. Ayuda a docentes y educadores a transformar la enseñanza de las ciencias, brindando herramientas, prácticas y estrategias didácticas para que guíen a sus estudiantes hacia un aprendizaje autónomo y significativo. El objetivo general de este minicurso es brindar herramientas prácticas para la enseñanza de ciencias mediante gráficos. ¿Qué vas a aprender? Bueno, la idea es que puedas aprender a reconocer estructuras presentes en los gráficos, prestando atención a los ejes y variables, y de esta forma puedas elegir gráficos con intención didáctica. Para el primer objetivo, que es reconocer las estructuras de los gráficos, vamos a analizar estas 4 categorías que postularon Postigo y Pozo, que son unos investigadores en educación, y ellos proponen, por ejemplo, una clasificación. Los tipos de gráficos, la primera línea tenemos los diagramas que expresan una relación conceptual, por ejemplo, un esquema. Luego tenemos gráficas que expresan relaciones numéricas y tenemos los histogramas. Luego mapas, planos, croquis que expresan relación espacial selectiva, por ejemplo, un mapa geográfico, e ilustraciones en la cuarta línea que expresan relación espacial reproductiva en el sentido de que están reproduciendo imágenes de la realidad, ya sean dibujos o fotografías. El primer ejemplo, acá muestro el primer ejemplo, por ejemplo, este esquema que muestra conceptos relacionados al transporte de membrana, donde hay una jerarquía y los distintos conceptos se van uniendo por medio de flechas y líneas y están atravesados por palabras que ayudan a la interpretación de este esquema. Otro tipo son los diagramas de relaciones conceptuales, como este dibujo, en el que vemos, por ejemplo, un sol para representar la radiación y parece enojado, pero eso en realidad no ocurre. Hay una regla metida en la tierra que habla de la profundidad del suelo, un termómetro también como en el aire suspendido con una nube. Bueno, son todos dibujos que intentan representar distintos conceptos, pero que no necesariamente son reales. Este diagrama me gusta, también representa algo de la realidad, no se ve así en la realidad, sino que es el ciclo celular con las diferentes etapas, y particularmente lo que me gustó de este diagrama es el tiempo o la superficie, el área destinada, por ejemplo, en verde para la fase G1 del ciclo celular, que está mejor representado que otros gráficos en los cuales las fases G1S, G2 y mitosis la dividen como el círculo en 4, como si representara un 25%, lo cual es erróneo. Entonces, a la hora de elegir gráficos, también tenemos que tener presente qué queremos transmitir para no enseñar erróneamente o que los estudiantes se confundan sin querer, o sea, sin intención, pero pueden interpretar mal las gráficas. Otro ejemplo que hemos visto es la relación espacial, en la cual vemos acá ejemplos de mapas geográficos en los cuales tenemos 2 mapas de Argentina. En el primero, viendo la representación mediante escala de colores de las distintas alturas y profundidades de la superficie terrestre de Argentina,
Y en el de al lado, con una escala de colores en violeta y lila, blanco, gris, no sé, representando la cantidad de habitantes por superficie. Con el mismo mapa, el mismo Argentina, digamos, está representando estamos viendo distintas variables, distinta información nos está brindando cada gráfico en función de cómo representamos esa información. A continuación, una fotografía. Este es un macrófago activado. No es uno, son varios macrófagos activados, en presencia de levaduras. Y lo que vemos abajo, no me anda el mouse, es la escala. Estos 10 micras. Es muy, muy pequeño, pero es una fotografía real. Esto también es una fotografía, es un corte transversal de hoja, en el cual vemos se las describo desde arriba hacia abajo, la cutícula, células del epidermis, las células dispuestas de forma vertical se llaman parénquima empalizada, luego viene el parénquima esponjoso y finalmente de nuevo la cutícula y se ven algunos estomas. Bueno, dentro de las gráficas puse este ejemplo que sirve para mostrar datos concretos y tendencias a lo largo del tiempo. Esta es temporada récord del dengue, dice, y muestra que a medida que avanza el tiempo, aumentan los años, aumentan también los casos de dengue. La columna roja dice hasta la semana 10, o sea que es un año incompleto aún. Pero es el gráfico que encontré, me gustó porque representa datos discretos. Ahora vamos a ver lo que es un dato discreto. Esta otra gráfica es un gráfico de línea y sirve para comparar muchos datos, mostrando tendencias a lo largo del tiempo también. Y acá vemos el aumento del precio de la nafta y del gasoil a lo largo del tiempo, desde julio del 2020 a noviembre del 2023. Otro tipo de gráficos muy útil y usado es el gráfico de tortas o circular, en el cual se grafican las proporciones sobre un total, teniendo en cuenta los kilos o la composición de residuos en kilos que ingresan al SEAMSE, que es una planta de tratamiento de residuos. Se observa que la mayor cantidad de residuos que están en azul oscuro son residuos alimenticios, y el resto se componen de otros tipos de residuos. Lo interesante acá hubiera sido analizar, o se puede estudiar con estudiantes, cómo podría disminuirse la cantidad de residuos. Por ejemplo, separando los residuos alimenticios, residuos de jardín, papel y cartón para el compost, y el vidrio, los metales y el plástico, separándolo para reciclar, separándolo limpios, digamos, para reciclar. Y el resto sí sería residuos. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es en los gráficos, lo que tenemos que prestar atención es a los ejes y las variables. Cuando uno usa o analiza un gráfico, muchas veces puede tener distintos objetivos de enseñanza. Si lo usamos para que los estudiantes interpreten, necesitamos tener, o ellos en realidad necesitan tener conocimiento de qué están leyendo en los ejes, por ejemplo, o qué tipos de variables son. Ahora vamos a ver, en las variables experimentales tenemos que, me refiero con experimentales a experimentos controlados, que son las que generalmente se ven en los papers científicos, variables independientes, dependientes y controles. La variable independiente es aquella que yo puedo modificar, manipular, controlar, decidir, por ejemplo, el uso de fertilizantes. La dosis, cuántos gramos por litro, o cada cuánto tiempo le voy a
aplicar fertilizantes a una planta, por ejemplo, porque yo supongo que este fertilizante me va a hacer crecer más una planta. Entonces, bueno, la variable independiente es el uso de fertilizantes. La variable dependiente va a ser la altura de la planta en cuestión. O sea, esa planta a la cual yo le aplico un fertilizante debería, porque lo que yo espero es mi hipótesis, que va a crecer más. Pero para eso, para saber si creció más, yo tengo que mantener un control, que es otro grupo de plantas que se mantiene sin fertilizante. Entonces yo veo cuánto crece una planta sin fertilizante, la que tiene fertilizante y la que tiene fertilizante en distintas dosis pueden crecer más o menos o igual, ¿sí? Pero esas variables las tengo que tener en cuenta a la hora de interpretar un gráfico. Otro tipo de variables que pueden ser distintas y servir, o sea, tener conocimientos para analizar, es según los datos que estoy analizando. Hay variables categóricas, secuenciales, temporales, cuantitativa continua, cuantitativa discreta, porcentual y relacional. En cuanto a la variable categórica, es una variable que clasifica en grupos o categorías sin un orden numérico específico. Por ejemplo, tipo de animal, pueden ser mamíferos, ave, reptil, tipo de célula, vegetal, animal, procariota, eucariota, grupo sanguíneo, órganos del cuerpo. Una variable secuencial es una forma de variable categórica con un orden lógico o cronológico, aunque no necesariamente numérico. Por ejemplo, una secuencia de pasos. Las etapas del ciclo celular, proceso digestivo, fases lunares, pasos del método científico. Es algo que sigue un orden lógico. En cambio, una variable temporal es una variable ligada al tiempo. Puede medirse en segundos, días, años o simplemente representar momentos. Por ejemplo, la edad, los días de la semana, las estaciones del año, la temperatura diaria en un mes. Hay variables cuantitativas continuas, que son aquellas que pueden tomar un valor dentro de un rango, incluyendo fracciones o decimales. Por ejemplo, altura de una planta, temperatura, cantidad de lluvia caída en determinado tiempo, peso de las frutas, por ejemplo. Y por otra parte, tenemos variables cuantitativas discretas, que pueden tomar valores contables y no admite decimales. Se usa para contar elementos individuales. Cantidad de estudiantes, número de hojas, números de pacientes con gripe, por ejemplo. La variable porcentual expresa una proporción sobre un total y generalmente en forma de porcentaje. Por ejemplo, uno que acabamos de ver, porcentaje de residuos reciclados, porcentaje de alimentos saludables en una dieta. La variable relacional representa conexiones o relaciones entre elementos más que cantidades. Se visualiza en diagramas, redes o tramas. Por ejemplo, cadenas alimentarias, relaciones tróficas, flujo de energía. Así que bueno, teniendo en cuenta estos tipos de variables y tipos de gráficos, nos restaría elegir gráficos con intención didáctica. Para eso, primero a mí me gustaría hacer una reflexión, y es que para que los estudiantes aprendan a interpretar gráficos y a resolver problemas, es necesario enseñarles a interpretar gráficos y resolver problemas. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a otra reflexión. ¿Qué debería enseñar antes para que los estudiantes estén en condiciones de responder a estas actividades? Si yo quiero incluir los gráficos como estrategia de enseñanza de las ciencias y no me detuve antes a explicar cómo se interpretan los gráficos, cuáles son las variables, qué tipos de gráficos me puedo encontrar, cuándo utilizo cada uno, es muy probable que la primera experiencia no sea tan buena, porque los estudiantes le estamos pidiendo que hagan algo que no saben cómo hacerlo. Entonces,
Yo me tengo como docente responsable en la planificación, tengo que pensar antes qué tengo que hacer para que los estudiantes estén en condiciones de responder a las actividades que les propongo. Otra cosa que tengo que pensar es en qué situaciones o contextos de la clase pueden trabajar estos contenidos, porque hay contenidos en los cuales es muy apropiado y ventajoso a utilizar gráficos y hay otros que quizás no es lo más conveniente. También cuánto tiempo de la clase puedo destinar para cumplir los objetivos. Eso es una realidad en que a veces tenemos poco tiempo y este tipo de enseñar estos recursos lleva tiempo, pero para mí vale la pena porque una vez que los enganchan, los aprenden, después es muy potente porque aprender a interpretar gráficos le va a servir no solo para ciencias, sino para la vida. Bien, entonces, ¿por qué necesitamos pensar en la elección de los gráficos? Acá les traigo un ejemplo de un diagrama, un esquema con todos los conceptos del ciclo celular y al lado un gráfico del ciclo celular. Las diferencias a simple vista para mí son enormes. El gráfico circular es mucho más claro, aún sin saber yo, como estudiante, por ejemplo, de lo que va cada uno, entiendo justamente que hay un ciclo, hay una flecha que me indica el sentido, hay áreas o superficies que me van diciendo que lleva más tiempo o más importancia o tiene mayor superficie, aunque yo no sepa qué significa eh, cada elemento, digamos. Entonces me parece que es mucho más visual el ciclo celular en forma de este redondito que tengo al costado, que el otro como mapa conceptual. Otra diferencia, por ejemplo, es el uso de los datos crudos, como vemos en esa tabla, en el que están los datos del clima de abril del 2016, por ejemplo, con la temperatura media en naranja, la temperatura mínima, media o promedio en celestito y la temperatura máxima, media o promedio en rojo. Abajo dice lluvia total, como remarcado en celeste. En el gráfico, mientras tanto, tenemos en abril, que tiene una flecha amarilla, la cantidad de lluvia en milímetros en la columna en turquesa y las temperaturas máxima en rojo, verde la promedio y en azul la mínima. Para mí es mucho más conveniente utilizar este tipo de gráficos que las tablas. Las tablas podrían ser un buen recurso para la enseñanza de producción de gráficos y que los estudiantes tomen las tablas para producir sus propios gráficos. Si ven el otro gráfico, hay en los ejes, hay como 3 ejes de información. En uno está la temperatura en grados centígrados, en otro están las precipitaciones en milímetros, y abajo está lo que fue ocurriendo desde enero a diciembre del año, por ejemplo, 2016. Entonces, la otra tabla serían 4 por 12, 48 datos verticales, y acá en 12 columnas, 12 barras, no solo vemos la información concentrada, sino que también podemos hacer inferencias, decir que hay una tendencia. Entonces, desde el punto de vista de objetivos de analizar una gráfica, es mejor la gráfica, pero también de producirla, uno podría dar ese material para que cada estudiante llegue a hacer la gráfica. Para eso también hay que enseñarle y dedicarle tiempo. Y uno, elegir buenos datos para que ese aprendizaje sea autónomo también. Bueno, acá hice una mini tabla de variables y cómo una variable puede tener un rol experimental, que es lo que habíamos visto que había variables
independientes, dependientes y controles, y un tipo de dato como cuantitativo continuo, categórica, discreto, temporal, espacial. Bueno, y además hice una mini comparación de ejemplos según las dimensiones, porque la variable temporal y secuencial pueden ser confusas. Por ejemplo, la fase lunar tiene la variable temporal porque se repite cada mes, pero también tiene una variable secuencial porque tiene un orden fijo. Las estaciones del año igual, mientras que, por ejemplo, el ciclo celular no tiene tiempos fijos porque no todas las células están al mismo tiempo, y no solo por eso, sino porque si hay células que están arrestadas, o sea, en G0, no están en ciclo celular. Entonces no tienen tiempos determinados porque necesitan distintos disparadores para que se activen las distintas fases, mientras que sí es secuencial. Si bien las fases se pueden detener en distintos puntos de control, tiene un orden lógico, una secuencia. Y la edad de desarrollo sí tiene tiempos, es acumulativo, pero no es un ciclo repetitivo, por ejemplo. Bueno, entonces quiero hacer un resumen del recorrido que hicimos. Quise o pretendí que ustedes reconocieran estructuras de los gráficos, prestando atención a las variables y los ejes para que sean capaces de elegir gráficos con intención didáctica. Al final del video, por ahí en un enlace van a encontrar un bonus con muchas actividades o contenidos didácticos relacionando las variables y el tipo de gráficos que pueden utilizar ustedes para planificar estas secuencias o actividades en sus clases. Bueno, espero que les haya gustado y les haya sido muy útil. Me despido y estamos en contacto. Adiós.